Estamos hablando de la ideología de género. Saben que esta semana ha saltado ya la primera polémica. No lleva ni una semana la ministra de Sanidad en el cargo y ya la están criticando desde sectores progresistas y feministas a raíz de que llamase un caso de violencia doméstica, lo llamase violencia en el entorno familiar y no lo llamase ni violencia machista ni violencia de género. Pues ya se le han tirado al cuello. Lo estábamos debatiendo aquí. Don Ramón Pi nos ha hecho una explicación de qué es eso de la ideología de género, en qué consiste, y lo hemos estado debatiendo. Quedaba César Sinde por hablar. César, ¿qué reflexiones te merece el asunto? Pues de la misma manera que cuando algunos hablan de democracia real, o que siempre decimos que cuando se ponen adjetivos a determinados sustantivos vienen los problemas, porque entonces ya no es tan democracia, yo lo que creo es que a mí me da igual que la violencia sea machista, feminista, animalista, ecologista, izquierdista, derechista o lo que sea. A mí me da igual eso. Vamos a ver, jurídicamente es una aberración que un hombre tenga un castigo penal mayor por el hecho de agredir a una mujer. Por esa simple diferencia de sexos entre el agresor y la víctima es absurdo. Lo que hay que ver es, en primer lugar, el daño que una persona le causa a otra, y eso sí, la relación de fuerzas entre víctima y verdugo, porque evidentemente si alguien se vale de su mayor fuerza para hacer daño a otra persona, ahí sí. Pero el mero hecho, como has dicho tú antes... es la violencia sexista. Cristina, yo te he interrumpido antes, por favor. Cuando has dicho tú antes de que el hombre, por el hecho de ser hombre, agreda a la mujer, yo como hombre me siento ofendido, porque yo soy hombre y te aseguro que veo a muchísimas mujeres a lo largo del día y ni se me pasa por la cabeza agredirlas. Es decir, que eso de la violencia machista a mí como hombre me ofende, porque vamos a ver, y por otra parte, es un concepto muy limitado, porque, oiga, y en un domicilio que vivan dos hombres porque sean pareja, si un hombre agrede a otro, ¿es también machismo? Porque se supone que la violencia machista es el hombre el que agrede a la mujer, pero si es una pareja de homosexuales, ¿qué ocurre? No hay violencia. O si es una pareja, si es una pareja de lesbianas, tampoco, en cualquier caso. El problema de esto... No, si lo he explicado así, entonces lo he explicado mal. La razón por la cual se produce el acto violento tiene que ser esa. Claro. Porque si no es esa, entonces no estamos ante un caso de la llamada violencia de género. Tiene que ser esa. Claro. Y demostrar eso es imposible, en vista de lo cual, al final, lo que acaba pasando, la diferencia de pena no es porque un hombre mate o asesine o castigue o azote o ejerza violencia sobre una mujer. Es que la pena infligida, la pena infligida tanto a los hombres como a las mujeres se aumenta si la víctima es una mujer. Pero entonces es absurdo. No, esto es absurdo, esto es inconstitucional y esto es todo. Pero el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional. Ya, bueno, sí, pero es que porque el Tribunal Constitucional se fuma... Pero no solo el Tribunal Constitucional, Oiga, no mantengan discusiones paralelas, por favor, venga. Lo que quiere decir esto es que del error primero de pensar que la condición sexuada de las personas no forma parte de su naturaleza, sino que es como el color del pelo. Este primer error conduce a verdaderos disparates, como llamar matrimonio a una unión de dos gays o de dos lesbianas, o como lo que os he contado antes del registro civil, que antes a un señor que se creía Napoleón lo metían en el manicomio. Ahora si Gonzalo se cree Yolanda, le abren las puertas del registro civil para que se cambie. Bueno, don Ramón, déjeme de utilizar como ejemplo, porque la gente al final va a empezar a sospechar, así que le ruego que las cosas claras, soy Gonzalo y siempre lo seré. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos, porque Cristina hablaba de la importancia del lenguaje. Quiero que vean una serie de palabras que normalmente se han intentado manipular, como por ejemplo el cambio de sexo, las clínicas abortistas, que es lo que utilizan, insisto, determinados sectores, las familias tradicionales, ¿qué es eso de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué es esto de la interrupción voluntaria o no del embarazo en vez de llamarle aborto? ¿Qué es eso de, por ejemplo, tener que utilizar siempre el género femenino, todos y todas, diputados, diputadas, trabajadores, trabajadoras, amigos y amigas? Es la importancia del lenguaje, pero que está calando, Jesús, esto de la ideología de género hasta en el lenguaje y en la manera de llamar a las cosas. Ya no se llama el pan pan y el vino vino. No, claro, porque nos hemos acostumbrado a la política de los eufemismos. Vamos a decir, pues que al aborto, por ejemplo, se le llama interrupción voluntaria del embarazo. Pues ¿qué quiere que le diga, Gonzalo? Yo creo que lo hemos debatido aquí 1000 veces. El lenguaje es muy importante y la ingeniería social empieza por el lenguaje. Es uno de los puntos por los que empieza. Entonces, bueno, pues hay que cuidarlo y hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero por extrapolar a otra realidad, en la cual lo vemos quizá más claro, porque ahí
solamente hay dos posicionamientos posibles, es decir, los que están a favor de los terroristas y los que no. Yo me sulfuro cuando en muchas informaciones veo izquierda abertzale. ¿Cómo que izquierda abertzale? O sea, abertzale significa patriota, traducido del vascuence. Sí, pero César, no nos pero déjeme vamos terminar. al asunto de la ideología de género. Que sí, pues por eso mismo, es decir, cuando veo, se da izquierda proetarra y aquí no hay conflicto vasco si no hay unos señores que matan, no hay ningún conflicto político. Pues esto es lo mismo, es decir, cuando lo que decía antes Jesús de interrupción voluntaria del embarazo, vamos a ver, que yo sepa, hasta donde yo sé de ginecología, si es que se puede decir así, el embarazo no es como un DVD que se ponga en pausa. O sea, interrupción no, es finalización. No se interrumpe. Interrumpir es detener un proceso que luego se continúa. Cuando hay eso es una interrupción en sí misma. Lo otro es una finalización. Y no es voluntaria, quizá para la mujer que lo decide sí, pero para el bebé es obligatoria, porque al bebé nadie le ha preguntado si quiere dejar de existir. O sea, que es un eufemismo en toda regla. Y vamos con lo de siempre, derechos sexuales y reproductivos. No, vamos a ver, aquí no hay ni derechos sexuales ni reproductivos ni mandangas. Aquí lo que hay es asumir las consecuencias de nuestros actos. Si una persona, pues tiene relaciones sexuales y se queda embarazada, tendrá que asumir las consecuencias, porque aquí, bajo el epígrafe derechos sexuales y reproductivos, lo que significa, traducido del progres 3 al español común, lo que esto significa es, no asumo las consecuencias de mis actos. Si me lo paso muy bien teniendo sexo una noche y me quedo embarazada, aborto o tomo la pastilla el día después, porque para eso la propaganda me ha dicho que esa pastilla es inocua, cuando estamos viendo que eso no es así. Incluso en Estados Unidos ya se están viendo casos de eso. No, señor, aquí lo que hay que hacer es una política de que la gente sea consciente de que sus actos tienen consecuencias. Y eso de derechos sexuales y reproductivos es una, en fin, giliprogrez. Cristina, Ramón, y nos vamos a Colón, que nos está esperando el padre Evaristo. Bueno, insisto otra vez en la importancia de las palabras. Creo que antes ha quedado claro, y de la misma manera que había discriminación positiva en la ley de violencia de género, lo mismo ocurre, por ejemplo, en todas las empresas para poner unas cuotas y que inserten a personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. ¿Para qué? Para hacer a la sociedad y a la población más... No, te estoy hablando de dos ejemplos y de dos normas para que veas cómo el derecho positivo es necesario que en determinadas circunstancias proteja especialmente a un colectivo frente a otro. Dicho esto, salvo trabajadores, trabajadoras, señores, señoras, diputados, diputadas, esto es una bobada. ¿Por qué? Porque existe un neutro plural. Existe un neutro plural, se utiliza y no hay lugar a equívoco. Hay otras cuestiones, sin embargo, que no. Interrupción voluntaria del embarazo. Estoy contigo en lo que interrupción es absolutamente erróneo, no hay interrupción, hay detección, pero cuando una ley está hecha para decir a la mujer que decida ella cuándo termina su embarazo, tiene todo el sentido del mundo, que la ley se llama, en vez de interrupción tendría que ser detección voluntaria del embarazo. ¿Quieres decir? Sí, no, cambiando la interrupción. Es decir, porque la ley está hecha para que la mujer... Al niño no hay preguntado. Ahí estamos hablando entonces... Al niño es obligatorio, no, pero, vamos a ver. Una vez cometido el acto, se ha hecho un aborto. Pero si la ley lo que está regulando son los plazos, en qué casos, quién, menores de edad, mujeres, en qué sitios y demás, lo normal es que se refiera a ella. Error en lo de interrupción, efectivamente. Esto no es un DVD. Cristina. Venga, que nos esperan en la plaza de Colón. Solo una pequeña precisión. Yo, cuando hablábamos de la ideología de género, no he querido entrar concretamente en la cuestión del aborto, que es anterior a la irrupción de la ideología de género, que es anterior, pero desde antes de la irrupción de la ideología de género ya se produjo una inmensa superchería a la hora de plantear en la vida pública y sobre todo en la vida legislativa en Occidente, al plantear el fenómeno del aborto, que es fingir que se ignora que un aborto consiste en dar muerte a un ser humano en estado de formación. No se habla de eso. Claro. ¿Por qué? Porque eso entra frontalmente en contradicción con lo que es uno de los pilares básicos de la convivencia civilizada. Y como eso es incompatible, se finge que un aborto es quitarse un montón de células. Oiga, ya no diré que usted se siente Yolanda, pero tengo el gusto de informarle que es usted un montón de células. Efectivamente. Jesús, 30 segundos y nos vamos a Colón. Venga. Pues un apunte, porque Cristina alude constantemente al derecho positivo. Hay que recordar que el derecho positivo entró en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, porque había un señor que se llamaba Hitler que decía que a los alemanes había que protegerles de los judíos. Entonces aprobó leyes de exterminación de judíos. Ahí el derecho positivo entra en crisis. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ir acompañado del derecho natural. Es decir,
que tienen que ser leyes que sean acordes a la propia naturaleza humana, a los derechos naturales del hombre. Cuando el derecho positivo no va acompañado del derecho natural, por mucha ley que sea, se convierte en una ley injusta. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de la ideología de género. Vámonos hasta la plaza de Colón, ya que allí se está celebrando.